Sean bienvenidos a una clase más de Mecánica Fácil. En esta oportunidad vamos a hablar del sistema de inyección electrónica de combustible. Para comenzar, reconozcamos los dos tipos de sistemas de inyección EFI o Electronic Fuel Injection que existen, que son los sistemas EFI de tipo Multiport Injection, y son denominados así por contar con un inyector por cada cilindro del motor, y los sistemas TBI o Throttle Body Injection o inyección por el cuerpo del estrangulador, por contar únicamente con uno o máximo dos inyectores para abastecer combustible a todos los cilindros del motor. Como podrán ustedes observar, el día de hoy vamos a analizar el funcionamiento, pruebas y reconocimiento de las componentes en un sistema TBI o Throttle Body Injection, denominado inyección por el cuerpo del estrangulador. En este motor que hemos elaborado específicamente para poder entender mejor, debido a que las cámaras a la hora de que se están haciendo algunas pruebas dentro del automóvil, la visibilidad de las componentes es un poco incómoda, y por lo consiguiente hemos elaborado este motor estacionario para que usted pueda entender el mejor funcionamiento de sus componentes. Para principiar, déjeme decirle que debe usted recordar siempre, cada vez que trabaje con un sistema de inyección electrónica, cuántos inyectores cuenta el motor, con cuántos inyectores cuenta el motor, para poder de esta manera clasificarlo. Si cuenta con un inyector por cada cilindro del motor, pueden ser 4 cilindros, 4 inyectores, 6 cilindros, 6 inyectores, 8 cilindros, 8 inyectores. Usted está trabajando con un sistema EFI, Electronic Fuel Injection, de tipo Multiport. Y si usted trabaja con un motor que únicamente cuente con un inyector o máximo 2 inyectores, usted estaría trabajando con un sistema EFI de tipo TBI o Throttle Body Injection, que significa inyección por el cuerpo del estrangulador. Este motor, en el cual analizaremos el funcionamiento y las pruebas, es de tipo TBI. Esto significa que únicamente cuenta con un inyector para abastecer combustible a 4 cilindros. Bien, el principio de operación de los sistemas EFI, sin importar si son de tipo Multiport o de tipo TBI, es que los sensores se encargarán de informarle a la computadora sobre las distintas condiciones de operación del motor. Por ejemplo, sensores los hay de temperatura, sensores de posición del plato del estrangulador, sensores de oxígeno, sensor de la presión dentro del múltiple de admisión, sensor de la velocidad del vehículo, sensor de la velocidad del motor, entre otros. Cada uno de ellos está informando a la computadora diferente condición de operación del motor. El sensor de temperatura del motor le informa a la computadora sobre la temperatura del motor. El sensor de la posición del plato del estrangulador le informa a la computadora la posición que está adquiriendo el plato del estrangulador cuando el conductor acelera. El sensor de oxígeno le está informando a la computadora qué cantidad de oxígeno se encuentran mezclados los gases que salen quemados por el escape. El sensor de la velocidad del motor le informa a la computadora a cuántas revoluciones por minuto se encuentra girando el cigüeñal, así como el sensor MAP o sensor de la presión absoluta del múltiple de admisión. Le va a informar a la computadora bajo qué presión se encuentra operando el motor dentro del múltiple de admisión. Los sensores, en conclusión o resumen, informarán a la computadora sobre las distintas condiciones de operación del motor, y la computadora, llamada unidad de control electrónica, se encargará de recibir toda esta información procedente de los sensores y analizarla para determinar qué cantidad de combustible es necesaria dentro del múltiple de admisión o de los cilindros, dependiendo de la información recibida de los sensores. Por ejemplo, si el motor se encuentra operando frío cuando lo encendemos por la mañana, esto lo sabe de inmediato la computadora, debido a que el sensor de temperatura del motor
le está informando que el motor se encuentra frío. La computadora, para que este motor encienda y permanezca encendido en frío, sin ninguna dificultad, enviará una señal o pulsación electromagnética al inyector para que éste descargue una cantidad de combustible para formar una mezcla rica. Si nosotros nos ponemos a hacer un resumen del sistema de combustible, el principio del enriquecimiento de la mezcla en frío se adquirió del sistema del ahogador o choke en los carburadores. Cuando el motor enciende estando frío, el choke plate o plato del ahogador necesariamente debe de encontrarse cerrado para que entre menos aire por el carburador y así la mezcla se enriquezca y el motor pueda calentar más rápidamente. Bajo ese principio, también los sistemas EFI operan. Una mezcla más rica es necesaria cuando el motor enciende estando frío. Lo mismo sucede cuando el vehículo viaja cuesta arriba o se desplaza en el freeway a 55 millas por hora. La computadora sabe de inmediato a qué velocidad se encuentra operando el motor o el vehículo, debido a que el sensor de la velocidad del vehículo, localizado generalmente en el velocímetro, ya sea en el cable o la parte trasera del tablero de instrumentos, le informa a la computadora que este vehículo se está desplazando en el freeway a 55 o más millas por hora. La computadora en ese momento hace un cálculo para determinar la descarga de combustible por el inyector para alcanzar la máxima economía. ¿Cuál es la razón por la cual se han introducido los sistemas de inyección electrónica en el mercado? Los automóviles son parte de la contaminación ambiental que ahora en día estamos viviendo. Es por ello que si no se hace algo para que estos automóviles contaminen menos, la contaminación sería mayor en la atmósfera. Un vehículo fuel injection, no importa si es un sistema mecánico o un sistema electrónico de inyección, en buenas condiciones, contamina la mínima cantidad. Si comparamos a un motor con carburador y a un motor con sistema de inyección electrónica, lógico, el sistema de inyección electrónica consume menos combustible, se desplaza en mejores condiciones, se economiza más combustible de tal manera que la contaminación ambiental disminuye. Un vehículo de carburador contamina más la atmósfera, asimismo consume más combustible. No es difícil entender la operación de los sistemas EFI, únicamente tenemos que reconocer las partes que hacen las funciones en el sistema. Empecemos por ahí. Primero, vamos localizando las componentes a las cuales les haremos pruebas individualmente. Veamos. Las componentes o sensores de información a la computadora, entre ellos aparecen el sensor MAP, M-A-P, que significa presión absoluta del múltiple de admisión. Este sensor está conectado con una línea o manguera que va directamente al múltiple de admisión. Su conector eléctrico que recibe la referencia de voltaje de la computadora. El vacío que haya dentro del múltiple de admisión lo registra el sensor MAP. La información la envía a la computadora para que ella pueda determinar qué combustible es necesario bajo esa presión que el sensor MAP registró dentro del múltiple de admisión. Tipo TBI tenemos dentro del distribuidor de encendido. Dentro del distribuidor de encendido vamos a encontrar al sensor de la velocidad del motor. Este conector de 4 terminales o 4 alambres, un conector que trae y lleva la señal de la información del distribuidor a la computadora. La señal de la velocidad del motor es procedente del distribuidor de encendido hacia la unidad de control electrónica o comúnmente llamada computadora. También este conector de 4 terminales, hablaremos de él cuando tengamos que llevar a cabo el ajuste del tiempo de encendido, debido a que el sistema convencional o por vacío o diafragma de vacío en el distribuidor se ha eliminado
Y hoy en día, la mayoría de los sistemas operan bajo un sistema electrónico en el ajuste del tiempo de encendido. No podemos, a simple vista, poder determinar cuál es la falla, debido a que todas sus componentes se encuentran correctamente conectadas y superficialmente no podemos saber el daño que tienen estas componentes. Para ello es necesario que nosotros aprendamos a interrogar a las computadoras para que ella nos pueda decir cuál de los circuitos o bien cuál de las componentes se encuentra defectuosa. Veamos cómo se realiza esta práctica. En la mayoría de los automóviles modernos aparecerá una luz en el tablero de instrumentos que dice Check Engine, o bien comprobar el motor o chequear el motor. En realidad, esta luz, cuando enciende en el tablero de instrumentos y dice comprobar el motor o chequear el motor, no significa que tenga problemas mecánicamente el motor. O sea, no hay problemas de compresión, ni de anillos, ni de válvulas, ni de empaque de la cabeza. Se le ha puesto Check Engine a esta luz para tomarle prioridad, para darle importancia a esta luz cuando se enciende en el tablero. Pero en realidad, esta luz nos da a conocer que hay problemas en el sistema de inyección electrónica. Y es la forma para que nosotros sepamos que tenemos que interrogar la computadora para que nos dé a conocer el problema que se encuentra grabado en la memoria de la computadora. En la mayoría de los casos, lo primero que tenemos que hacer es localizar el conector de autodiagnóstico. Este conector generalmente se localiza debajo del tablero de instrumentos. Por ejemplo, en este motor de fabricación General Motors, nosotros encontraremos debajo del tablero de instrumentos un conector como este, que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 terminales. Estas terminales se encuentran numeradas en orden alfabético. Para poder nosotros interrogar a esta computadora y que nos diga los problemas existentes en el sistema de inyección, es necesario que utilicemos un clip o bien una herramienta de valor muy bajo, que es una llave de prueba, como la que aparece acá. Esta llave, si podemos observar, únicamente tiene 2 terminales, la cual haremos contacto en 2 de los 12 terminales que tiene el conector de autodiagnóstico. El conector de autodiagnóstico empieza de izquierda a derecha su numeración en orden alfabético: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Estas letras, 2 de ellas deberán ser colocadas en puente para que nosotros podamos interpretar por medio de la luz de Check Engine cuál es el código que la computadora nos quiere dar a conocer. Entonces, veamos cómo nosotros podemos interrogar a la computadora sin necesidad de obtener un monitor, un escáner, que son aparatos o computadoras que deben de introducírsele a los conectores o conectarlos en el conector de autodiagnóstico para poderle extraer los códigos a la memoria de la computadora. Yo le daré a conocer a usted 2 formas cómo puede hacer para que cuando hayan problemas en el sistema de inyección electrónica, usted pueda interrogar la memoria de la computadora. Una forma se reconoce como método análogo, debido a que únicamente necesitamos realizar un puente, y para ello utilizaremos una llave de prueba y hacer el puente en las terminales que yo le asignaré para que podamos interrogar la memoria. Y la otra forma será utilizando un escáner o monitor OTC 4000 para que podamos de una forma o método técnico extraerle los códigos numéricos. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan asimilarlo y de esta misma forma ustedes puedan realizarlo en el vehículo que presenta problemas y usted debe reparar. Lo primero que debemos de adquirir para llevar a cabo la interrogación de la computadora es una llave de prueba, o bien reemplazándola por un clip en forma de U. Y debemos hacerla contacto en las terminales A y B.
en el conector de autodiagnóstico. Déjeme mostrarle entonces dónde usted debe hacer el contacto. Terminales A y B corresponden a estas dos. Como podemos observar en este diagrama, de izquierda a derecha, tenemos la terminal A, que es autodiagnóstico, y la terminal B, que es tierra o ground. Al hacerlas en puente o puentearlas, luego tenemos que colocar la llave del encendido en la posición ON. Al colocar la llave de encendido en la posición ON, la luz de Check Engine en el tablero de instrumentos empezará a destellar. Estos destellos que ocasiona la luz nos van a dar a conocer los códigos de problema. Como en el motor que se realizan las pruebas para su mayor aprendizaje es General Motor, los General Motor dan a conocer un código número 12 cuando significa que todo el sistema de inyección electrónica se encuentra en buenas condiciones. Como lo sucede en los Ford, lo da a conocer el código 11 y en los, por ejemplo, Cadillac, los da a conocer el código 88 o el 55 en algunos Chrysler. Estos códigos debemos nosotros localizarlos en una tabla de códigos correspondiente al modelo del automóvil que se está reparando. Ya que colocamos el puente en la terminal A y B y colocamos la llave de encendido ON, la luz de Check Engine empezará a destellar y tiene que comenzar primeramente con el código 12. Cada uno de los códigos que la luz de Check Engine nos da a conocer será anunciado 3 veces. Si nos da a conocer el código número 12 más de 3 veces, o sea 4, 5 o el tiempo que permanezca el puente en el terminal A y B en el conector, significa que no hay ningún problema en el sistema EFI. Si nos da a conocer un problema, entonces nos da a conocer primero 3 veces el código 12 más 3 veces el código de problema, finalizando nuevamente con 3 veces el código número 12. Veamos en este motor, donde se realizan las pruebas, qué código de problema, si es que hay alguno en la memoria de la computadora, nos lo da a conocer la luz de Check Engine. Ya colocado el puente o la llave de prueba en el terminal A y B, colocamos el Ignition Switch ON. La luz de Check Engine empezará a destellar, un destello más 2 destellos seguidos. El primer destello tiene valor de 10 y los otros dos, que son más rápidos, 1 cada uno. 10, una pausa, 11 y 12. Cada uno de estos destellos nos dan a conocer qué código es. Por ejemplo, 10, 11 y 12. Una pausa. 10, 11 y 12. Una pausa. 10, 11, 12. Una pausa. 10, 11 y 12. Como podemos observar, el código 12 está siendo anunciado más de 3 veces. Entonces, ya no hay necesidad de seguir interrogando a la computadora, debido a que más de 3 veces el código número 12 significa que el sistema de inyección electrónica no tiene ningún problema. O sea, los sensores se encuentran operando correctamente, los circuitos eléctricos operan correctamente, el inyector de combustible magnetiza correctamente, la computadora opera correctamente. Lo podemos nosotros saber fácilmente por medio de esta prueba. Voy a desconectar, óigase bien, un sensor. Este sensor, al desconectarlo, deja de informar a la computadora sobre la condición que sea. Por ejemplo, si desconecto el de temperatura del motor, deja de informar sobre la temperatura del motor. Al desconectarlo y yo vuelvo a interrogar la computadora, me debe dar a conocer que este sensor se encuentra desconectado, roto su circuito, a tierra su circuito o defectuoso el sensor.
Veamos cómo podemos imaginar un problema en el sistema y de la misma forma usted debe de hacerlo o reparar los problemas que tengan los automóviles con sistema EFI. Procedemos a desconectar el sensor de temperatura del motor. Dije anteriormente que este se encuentra localizado en el sistema de enfriamiento, en la base donde se encuentra colocado el termostato o en la cabeza de los cilindros. Como usted puede observar, ya está desconectado eléctricamente el sensor de la temperatura del motor. Lo que yo necesito hacer entonces es ponerlo a funcionar un corto tiempo al motor para que la computadora comience a recibir información de este sensor. Pero al estar desconectado, lógico es que no reciba ninguna información la computadora de este sensor y de inmediato lo grabe en la memoria la computadora. Cuando yo proceda a interrogar esta computadora, me va a dar a conocer rápidamente el problema de este sensor. Veamos. En marcha el motor. Esperamos que la computadora reciba la información del sensor de la temperatura del motor. La desestabilidad pudimos observarla. Al estar desconectado el sensor de temperatura, la computadora no puede determinar una cantidad de combustible correcta. O bien lo ahoga por exceso de combustible o lo empobrece tanto al grado de apagarlo. El problema que está suscitando en este momento en el motor es obvio. Al desconectarse el sensor de la temperatura del motor, la mezcla automáticamente se enriquece totalmente, porque la señal que está recibiendo la computadora al estar desconectado el sensor de la temperatura es una resistencia tan alta como pueda ser infinita, debido a que la resistencia del sensor varía dependiendo la temperatura del motor. En el dado caso de encontrarse desconectada, lo que está dando a conocer el sensor a la computadora es una resistencia infinita, y esto hace que la computadora produzca un enriquecimiento total en el motor hasta expulsar humo negro por el escape. En el arranque del motor, la mezcla que se produce en este momento es rica. Podemos observar la expulsión de humo negro por el escape, debido a que la resistencia que en este momento la computadora se encuentra analizando es una resistencia infinita. Ya entonces tuvo que haberse grabado el código de problema que corresponde al sensor de temperatura del motor. Procedamos ahora entonces a interrogar la computadora para ver qué nos informa, ya que nosotros a propósito desconectamos este sensor imaginando que se encuentra defectuoso. De igual manera, cuando usted encuentre algún problema de estos, sepa cómo repararlo.